definitorias de SIDA. Entonces, si un paciente con VIH tiene sarcoma de Kaposi, tiene un linfoma no-Hodgkin y tiene además un CA de cervix, esas condiciones ya hacían que el paciente se catalogara como un paciente en una fase SIDA. Debemos recordar que para este momento las pruebas de los recuentos de CD4 muchas veces no estaban disponibles sino en grupos de investigación. Entonces no eran pruebas que estuvieran disponibles para los pacientes. Entonces empezamos a tener unas comorbilidades que se empiezan a definir como definitorias de SIDA. Esta gráfica es muy interesante porque además nos va planteando qué va pasando con la infección por VIH y especialmente las personas que tienen SIDA. Y aquí vemos en esa misma línea de tiempo, desde el 82 hasta el 2012, cómo el número de casos que se definen como SIDA, lógicamente aumentan. Vamos a tener una estabilidad, pero lo que ustedes deben acá tener presente es esto. Estos son los grupos etarios. Miren lo que ocurre con la barra naranja y la barra amarilla. Población mayor de 60 años y población entre 50 y 59 años. Y si ustedes ven, es la población casi la mitad de lo que estamos nosotros evidenciando que se está reportando en fase SIDA. Entonces estamos teniendo que la población vive más, la población está envejeciendo y ya vamos a tener una tendencia donde este grupo poblacional, que además de tener la infección por VIH, que tienen un riesgo que ya vamos a ver por qué desarrollar neoplasias definitorias asociadas a su enfermedad, pueden tener otras condiciones propias del adulto mayor. ¿Sí? El cáncer de próstata, el cáncer de pulmón, otras condiciones. Entonces vamos a mirar cómo cada vez vamos a tener en nuestros grupos poblacionales población a riesgo de desarrollar neoplasias. Yo hago una pregunta. ¿Cuántos de nuestros grupos de los programas de VIH hacemos tamizaje diferente al CA de cervix en las mujeres? Hacemos tamizaje para cáncer en estos grupos poblacionales. O sea, ¿es regular que lo hagamos? No. Nos dedicamos al control de la infección por VIH, al control de los CD4, que ya casi no deberíamos ya de hacerlo si el paciente está bien, sino al control virológico, pero no estamos pendientes de ese paciente si es fumador o no, de cambiar estilos de vida, de tamizar si tiene un tumor, un cáncer de pulmón, mirar el cáncer de anal, y lo vimos en la conferencia del doctor José Luis Blanco, la conferencia pasada, que nos muestra cómo la población VIH, especialmente los hombres, tienen un riesgo mayor de CA anal. Entonces, un mensaje que debe irse de esta conferencia es que en los programas de VIH tenemos que empezar a tamizar la población frente a las condiciones oncológicas que vamos a ver. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Y siguiendo esa línea del tiempo, pasamos esa década de los 80, llegamos a los 90, para la década de los 90, afortunadamente en el 97, se introduce lo que es la terapia antirretroviral. En su momento hablábamos terapia antirretroviral altamente efectiva. Eran fármacos, muchos, que tenían la capacidad de controlar el virus, pero que eran extremadamente tóxicos y con muchos eventos adversos y con una adherencia que era muy mala. Muchos pacientes abandonaron el tratamiento, lo que no es hoy día. Hoy día tenemos terapias que son mucho más simples. Pero miremos esto y en relación a esas neoplasias, las enfermedades definitorias de SIDA, que ya les comenté cuáles eran, miren lo que ocurre antes de la terapia antirretroviral, era la mayor proporción de casos, pero cuando pasa el 97, se introduce la terapia antirretroviral en el 97, miren cómo hay un descenso en el número de neoplasias definitorias de SIDA. Yo, en mi consulta, lo que veo es que cada vez estoy viendo pacientes con neoplasias definitorias de SIDA. Y estamos en la época de la terapia antirretroviral altamente efectiva en Colombia, y lo que sabemos con la cuenta de alto costo es que la cobertura no es como debería ser y nuestros pacientes están empezando de forma tardía. También sabemos hoy día que el empezarlo temprano disminuye el riesgo de neoplasias. Entonces, esperar a que un paciente empiece una terapia antirretroviral va a exponer a que este paciente tenga un riesgo mayor de neoplasias. Miremos esta línea que va aumentando, que es estas columnas rojas, donde empiezan a presentarse unas neoplasias que ya no son definitorias de SIDA. Son neoplasias que se van a presentar independientes si el paciente está en una fase avanzada de la enfermedad.
Entonces, esa es la situación que tenemos. Me puse a mirar en PubMed o en Scholar qué tantas publicaciones en Colombia tenemos de neoplasias en Colombia asociadas al VIH. Realmente son pocas, son reportes de casos, presentaciones anecdóticas, pero no tenemos un registro adecuado de cuántos pacientes en nuestras cohortes están debutando con las neoplasias. Y esto es, desafortunadamente, un gasto y una situación que lleva a un gasto en la seguridad social. ¿Cuál es el riesgo de desarrollar una neoplasia en un paciente con VIH? Entonces entendamos esto. Vamos a mirar esta gráfica, muy interesante, y que nos lleva a una imagen. ¿Cuál es ese riesgo? Voy a comparar dos pacientes que están inmunodeprimidos. Uno es el VIH y otro es el trasplante, una inmunodepresión iatrogénica. Le coloco un medicamento que lo inmunosuprime y aumenta el riesgo de condiciones oportunistas. Miremos lo que tiene que ver con el linfoma Hodgkin. Miren en VIH el riesgo y miren en trasplante. O sea, realmente el linfoma no Hodgkin con respecto a la población general, el riesgo es 10 veces mayor en un paciente con VIH. O sea, el ser VIH ya me aumenta un riesgo para una condición como es una enfermedad linfoproliferativa. En los linfomas no Hodgkin, que está asociado como una enfermedad definitoria de cáncer, miren lo que ocurre. 70 veces es el riesgo frente a la población general y aquí comparan VIH frente a trasplante. Las dos son condiciones de inmunosupresión, pero miren que el trasplante ese riesgo es mucho menor. Miramos otro cáncer, el sarcoma de Kaposi, que todos los hemos visto en nuestra consulta, que es algo que debuta. Miren el riesgo de un paciente con VIH con respecto a la población general. Es 1000 veces con respecto a la población general. Y con respecto al trasplante, pues aquí vamos a ver que esos riesgos se van aumentando y ya vamos a ver el por qué ese el sarcoma de Kaposi se va a presentar. Otras patologías como el cáncer asociado a los virus hepatotropos, pues realmente el riesgo está elevado, pero no es algo alarmante. Y aquí vemos el cáncer de cervix y el cáncer anal. Nos preocupamos siempre en la mujer, en el tamizaje, y lo tenemos que seguir haciendo, porque estamos en un área de alta prevalencia, en hacer el tamizaje a todas las mujeres. Pero en los hombres no estamos haciendo tamizajes para el C anal, y mira el riesgo que hay de desarrollar en el paciente VIH un cáncer anal. ¿Ok? Entonces, ese es el riesgo. Está mal romance desde la década de los 80, estamos en el 2019 y aún tenemos pacientes con neoplasias y desafortunadamente muchas fatales. ¿Okay? Entonces, ese es el mal romance al que hago referencia. Existe ese riesgo de desarrollar y ahora entendamos un poco por qué se desarrolla la neoplasia en el paciente viviendo con VIH. Hasta aquí algo desde el servicio de las enfermedades infecciosas. ¿Sí ven? No estoy metiendo cosas ni conceptos de oncología, que además es muy difícil entender si yo me voy a meter al protocogen, si me voy a meter a los genes que son reguladores o no, cosa que los oncólogos solo entienden ellos. Nosotros que trabajamos con los pacientes con VIH vamos a tratar de que esta conferencia sea algo práctica para lo que nosotros hacemos y nos puede ayudar directa en la consulta. Entonces miremos esto que tiene que ver con por qué se desarrolla. Uno, los recuentos de CD4. Y es inevitable que los recuentos de CD4 tienen una relación con el desarrollo de la neoplasia. Miremos esta primera gráfica. El sarcoma de Kaposi, que ya luego lo vamos también a tratar, miren que el riesgo de desarrollar sarcoma de Kaposi es muy elevado si el paciente tiene menos de 100 CD4. Si tiene más de 500, miren que el riesgo es bajo. ¿Qué pasa con los linfomas no Hodgkin? Lo mismo. Entre menos CD4 más riesgo y entre más CD4 el riesgo es menor. ¿Qué pasa con el CA de cervix? Aquí sí es independiente del riesgo y sabemos que hay una relación directa con el virus del papiloma humano. El linfoma de Hodgkin, que no es una enfermedad definitoria de SIDA, miren que se va a presentar independiente de los recuentos de CD4. Entonces ya esta gráfica me va diciendo que yo quisiera que en mis pacientes los CD4 siempre mantengan acá, por encima de 500, para evitar que se presenten las enfermedades definitorias de SIDA, neoplasias definitorias de SIDA. Pero el hecho de tener el VIH
me obliga a que tengo que estar tamizando y siguiendo, porque el riesgo de desarrollar otras neoplasias que no están relacionadas a los CD4 está ahí presente. Entonces, este es uno de los mensajes de esta diapositiva. La reconstitución inmune. Todos saben lo que es la reconstitución inmunológica. Es la mejoría de los recuentos de CD4, hay una reconstitución de esos linfocitos cuando empezamos la terapia antirretroviral, y eso más o menos se empieza a ver entre la semana 8 y la semana 12. Hay una reconstitución celular. Sale y esas células van a ir a reconocer antígenos que están ocultos, ya sea de bacterias o de tumores que están epítopes ahí, lo reconocen y se genera toda la cascada de la inflamación. Eso se llama reconstitución inmunológica, que empezó a identificarse muy pronto, y este es un caso de un paciente que reportan desde el 2004, miren lo mismo, algo más, desde muy temprano esto nos ha estado acompañando. Es un paciente que empieza con unas lesiones purpúricas, sabemos que es un sarcoma de Kaposi, le empiezan su terapia antirretroviral, pero el paciente, en vez de tener la involución de las lesiones, empieza a ver un aumento del número de las lesiones. Entonces el paciente hace edema palpebral, un edema importante a nivel facial. El paciente solamente había iniciado terapia antirretroviral, y en ese momento la tendencia era que solo con la terapia antirretroviral el paciente mejoraba. Le daban terapia antirretroviral, no le daban quimioterapia, y el paciente esperaban que involucionaran las lesiones. Ese era el concepto que se tenía hace más o menos unos 15 años. ¿Qué ocurrió con este paciente? Empezó la terapia antirretroviral, aquí vamos a ver cómo mejoran su CD4, mejoran de una forma dramática, tenía menos de 100, recuperó muy rápido, eso es la reconstitución inmune. El paciente hace estas lesiones, aquí la viremia, el control del VIH se logra con el tratamiento antirretroviral, y aquí vamos a ver lo que ocurre con el virus del sarcoma de Kaposi, que en ese momento se conocía como el virus del sarcoma de Kaposi. Hoy día se conoce como el virus herpes 8, ¿vale? Entonces, miren que el virus herpes 8 aumentaba, y lo que ocurría era que este virus y el paciente que solamente empezaba terapia antirretroviral tenía un riesgo mayor de desarrollar reconstitución inmunológica. Aquí le inician uno de los medicamentos, que en este caso fue el paclitaxel, y el paciente logró mejorar las lesiones. Aquí vemos cómo mejora las lesiones, cómo controla el virus del sarcoma, hoy día conocido como el virus herpes 8, y tuvo una mejoría. Entonces, el síndrome de reconstitución inmunológica se asocia a los empeoramientos clínicos en los pacientes que tienen neoplasia. Y este es un caso de un paciente que tiene un linfoma de Burkitt, es un linfoma no Hodgkin, es un linfoma que son muy grandes, donde esa adenopatía empieza a crecer, crece y crece, y por eso el paciente que tiene VIH, que le empezamos terapia antirretroviral, que tiene CD4 muy bajos, que uno no sabe qué tiene, hay que estar ahí pendiente. No es el paciente que le empiezo terapia antirretroviral y lo cito a los 3 meses a ver si su CD4 y su carga viral han bajado. No, eso lo hace cualquiera. El médico experto en VIH lo que tiene que hacer es mirar que empezó el tratamiento, mirar los eventos adversos del medicamento y estar atento que el paciente no vaya a desarrollar un síndrome de reconstitución inmunológica, porque las neoplasias son unas de las presentaciones en esa reconstitución inmune. En el linfoma de Burkitt, otro linfoma no Hodgkin, ¿qué ocurre? Que cuando el paciente tiene CD4 menores de 50, empieza la terapia y su CD4 aumenta muy rápido, el riesgo, la incidencia de desarrollar el Burkitt aumenta de 9.6 a 30.7 100.000 personas año. O sea, esto ya nos va diciendo que la neoplasia puede debutar en el contexto de una reconstitución inmunológica. ¿Okay? Ahora, las infecciones virales. Ya sabemos, y cada vez se está dando un papel más fuerte, ¿no? Desde hace mucho tiempo, de los virus que tienen esa condición de protooncogenes, de activar genes que regulan que la célula tumoral crezca de forma desorganizada o anormal. ¿Okay? Entonces, se sabe que el virus Epstein-Barr, ya el virus del sarcoma, que esto es el virus del herpes 8, el papiloma humano, los virus hepatotropos tienen esa condición de estar asociados a lesiones neoplásicas, tanto enfermedades definitorias de SIDA como neoplasias que no son definitorias de SIDA. Entonces, el tener el virus de Epstein-Barr, el tener el virus herpes 8, el tener los virus hepatotropos, ya de entrada me van diciendo, ojo,
este paciente puede desarrollar una neoplasia definitoria o no, y por lo tanto hay que estar atento. ¿Cuál es el problema que tenemos? Yo puedo saber quién de los pacientes ha estado expuesto al virus de Epstein-Barr. Una prueba muy sencilla y es una prueba de una serología. Pero el virus herpes 8 no tengo en este momento la posibilidad de poder identificar si el paciente tiene un virus herpes 8. Si hay una serología no me la van a hacer. ¿Cómo se hace? A través de pruebas de inmunohistoquímica, pero directamente del tejido. Sería lo ideal tener una carga viral del virus herpes, pero no lo tengo disponible de forma rutinaria. Entonces, esto nos vamos limitando en los laboratorios el poder implementar el tamizaje del virus herpes. Lo que tiene que ver con el virus de la hepatitis C y el virus de la hepatitis B, pues muy fácil. Hacemos los anticuerpos y miramos quién ha estado expuesto o no al virus tanto B y C, y ya sabemos que el virus, el paciente que tiene la coinfección hepatitis C o B con VIH, tenemos que dar tratamiento. ¿Okay? Bueno, ahora entendamos un poco cuáles son las neoplasias definitorias de cáncer. En inglés se conoce como AIDS Defining Cancer. Estas son las siglas que vamos a ver. Y tenemos entonces el sarcoma de Kaposi, el CA de cervix, el linfoma no-Hodgkin, y el linfoma no-Hodgkin pues tiene una variedad: linfoma cerebral primario, linfoma de Burkitt, linfoma difuso de células B, linfoma plasmablástico y linfoma de fusión primaria, y hay otro que se mezcla ahí, que es la enfermedad de Castleman. No me voy a meter a explicarles esto porque si no, de aquí no salimos, y además es un tema bastante difícil que los oncólogos sería la persona que nos debería comentar estos tipos de tumores. Yo lo que les voy a llevar es una aproximación desde el área de las enfermedades infecciosas. Entonces hablemos un poquito del sarcoma de Kaposi. El sarcoma de Kaposi es muy interesante porque la relación con ese virus oncogénico, el virus herpes 8, que antes se conocía como el virus del sarcoma, en ese momento el virus del sarcoma de Kaposi, esa asociación solamente se hace hasta 1994, y en 1982 es cuando empiezan a describirse los casos de sarcoma de Kaposi. Pasaron 12 años hasta que Chan publica en Science ese descubrimiento, esa relación. Pero ¿qué teníamos entonces 12 años atrás? Esto, que los pacientes homosexuales que les daba sarcoma de Kaposi era más frecuente en varones homosexuales que en población VIH que no era homosexual. Entonces, ¿cuál fue el imaginario en esos 12 años? Que el ser homosexual estaba relacionado a que usted le iba a dar sarcoma de Kaposi. Pero no era la asociación el virus, sino una conducta sexual. Y eso era publicado en Lancet 1992, y 2 años después Chan dice, no, venga, esto no tiene nada que ver con las conductas. Que sí, que el virus herpes 8 tiene una transmisión que es a través de la saliva o a través de las secreciones. Entonces es un componente sexual, sí lo tiene. Esa es la forma de transmisión. ¿Qué se ve? En los hombres hay una relación mayor que en mujeres y podemos tener 15 hombres por una mujer. ¿Qué es el sarcoma? Vamos a tener una variedad diferente, les voy a mostrar unas imágenes y aquí vamos a ver unas lesiones que son planas, maculares. Habitualmente en el paciente que no es VIH no duele, pero en el paciente con VIH duele. ¿Qué es lo que produce el virus? Un crecimiento de las células alrededor de los vasos, y lo que se va a producir es una angiogénesis, un crecimiento anormal de todos esos vasos sanguíneos en el tejido. Se va a ver de esta forma, crece muy rápido y ustedes ven el paciente que dice, doctor, es que vengo porque tengo una masa en axila, y uno ve y es una lesión que empieza a crecer y lo ve uno a la semana, no le han tomado la biopsia y son lesiones que se ulceran fácilmente. Entonces, el compromiso no solamente es de la piel, puede haber compromiso de las adenopatías, compromiso de pulmón y compromiso a nivel óseo. Entonces el sarcoma de Kaposi no es una lesión que sea solamente de la piel, es una lesión que hay que trabajar rápido porque rápidamente progresa, y vamos a ver cómo su diseminación o su compromiso en otros órganos va a condicionar que el pronóstico sea diferente. Ya hablamos de esto, pero es para que ustedes se me entiendan. Cuando un virus entra, en este caso el virus del herpes 8, que antes se conocía como el virus del sarcoma, el virus entra, produce una infección que dura unos días,
Hay un control, el virus entra en una fase que se llama latencia porque el sistema inmunológico lo controla, pero cuando el sistema inmunológico no es capaz de controlar esto, se produce la reactivación del virus y el virus va a activar genes que van a favorecer que esas células tumorales empiecen a crecer. Ese es el papel del virus, que es el virus oncogénico. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para evitar de infección a reactivación? Mantener un sistema inmunológico competente. No permitir que esos pacientes tengan menos de 200 CD4. Entre mejores CD4, menos riesgo tengo de esto. Hasta ahí es lo que llevamos. Entonces, se asocia a esos CD4 bajos y en esa diapositiva un poco más grande, si yo tengo CD4 menores de 100, miren que el riesgo es mayor. CD4 menores de 500, miren que el riesgo es menor. Hasta ahí todo lo teníamos claro. Pero miren esto. Y esto lo publican el año pasado, donde empiezan a evidenciar que hay pacientes que, independiente de sus recuentos de CD4, no son CD4 menores de 200, son CD4 que están altos, estamos hablando mayores de 300, que están en terapia antirretroviral, que además están con cargas virales indetectables. Miren lo que ocurre, empieza a verse una presentación del sarcoma de Kaposi. Entonces, algo hay, además, que favorece que el sarcoma de Kaposi se pueda presentar. ¿Vale? Entonces, el hecho que el paciente en mi consulta tenga buenos CD4 y empieza a tener esas lesiones maculares en la piel, eso me obliga, por ser un paciente VIH, a que yo tenga que descartar que no vaya a tener un sarcoma de Kaposi. ¿Claros? ¿Me siguen en esto? Bueno, entonces, ¿cómo se presenta? Puede haber un compromiso de las mucosas, un compromiso de órganos y un compromiso ganglionar. Si yo miro en el sarcoma de Kaposi, porque se me olvidó comentarles que en el sarcoma existe varios subtipos clínicos. A uno le puede dar sarcoma de Kaposi. Hay personas que tienen un origen de Mediterráneo, que tienen una predisposición, sin ser VIH, de desarrollar sarcoma de Kaposi. Muchos son adultos ya mayores. Esa es la forma clásica. Hay una forma en África que conocemos como área endémica, se presenta en unas zonas endémicas en el África. Hay unas sarcoma de Kaposi asociado al trasplante, no es VIH, y hay una forma asociada al paciente con VIH, que es lo que se conoce como la forma epidémica, y esa es la que nosotros en este momento estamos revisando. Entonces, tiene este tipo de presentación, y aquí vemos en VIH puede haber 40% de compromiso de mucosas, un 40% compromiso a nivel de otros órganos, y hasta un 25% solamente los ganglios. Entonces, no es solamente la lesión de la piel. Adenopatías que yo perciba o un paciente que tiene un compromiso pulmonar, donde se puede presentar el sarcoma de Kaposi, aquí vemos a nivel oral y por eso hay que ver esa zona de Waldeyer donde vamos a tener un crecimiento. Aquí vemos el crecimiento de la masa, las lesiones en la piel, vemos en las extremidades el paciente que hace linfedema por una obstrucción del tejido, la parte linfoide que se va obstruyendo, úlceras que nunca cicatrizan en el paciente con VIH. Van y le toman una biopsia y lo que tiene es un sarcoma de Kaposi. Entonces, esas son las formas de cómo puede debutar la enfermedad. El pronóstico tiene que ver con cuántos órganos está afectado y cuál es la distribución. Lo que estoy viendo en la consulta es que muchos de nuestros pacientes me están consultando acá. Cuando tienen una fase donde están ulceradas las lesiones, hay edema, hay un compromiso también gastrointestinal, un compromiso pulmonar, un compromiso ya diseminado, y esto es importante y ahora lo vamos a mirar el por qué. Además, me están debutando con CD4 muy bajos. Y fuera de eso, muchos de nuestros pacientes se encuentran en unas fases avanzadas con unos Karnowskis que están muy comprometidos. Entonces, eso ya me está diciendo que el sarcoma de Kaposi, en términos de pronóstico, no es el mejor. Por eso, tamizar de forma temprana y el paciente que me vaya a la consulta, procurar, mire, usted le ha salido manchas en la piel, yo le pregunto, ¿usted le tiene alguna mancha? Ah, que me salió, venga, mire, quítese la camisa, muéstreme lo que tiene en las piernas. Habitualmente empieza a nivel de las piernas, mirar la cavidad oral y evaluar la parte posterior, porque es ahí donde empezamos a tener las presentaciones del sarcoma de Kaposi. ¿Qué pasa con la sobrevida? El tener un sarcoma de Kaposi no significa que se murió. Eso era antes de la terapia antirretroviral. Hoy día con la terapia antirretroviral esto es diferente y la sobrevida estamos hablando que es del 94%, y aquí vemos
Cómo cuando se empieza a introducir la terapia antirretroviral hay una mejoría en la sobrevida, pero lo interesante de todo esto ese es un estudio que miraban en su momento, miraban aquellas pautas que llevaban un inhibidor de proteasa frente a aquellas pautas que no llevaban un inhibidor de proteasa. Esto es la sobrevida acumulada, y si ustedes revisan acá van a encontrar cómo aquellos pacientes que estaban con una pauta o un inhibidor de proteasa les iba un poco mejor. Entonces, los investigadores han planteado si las terapias antirretrovirales tienen algún efecto, y se habla que los inhibidores de la proteasa podrían tener un efecto inmunomodulador. La verdad, no estoy muy seguro de esto. Lo que sí es importante es que el paciente debe empezar una terapia antirretroviral. Lo que empiece va a modificar su pronóstico. Ya hablamos de la reconstitución inmunológica. Estos pacientes desarrollan una reconstitución inmune, ocurre hasta en un 20% de los pacientes, y estas son dos cohortes que revisaron, una en Inglaterra y una en África, donde encontraron, esta es la de Inglaterra y esta es la de África, y el número de casos de reconstitución inmune fue mayor en África que en Londres. Todos estaban con terapia antirretroviral. La única diferencia es que estos pacientes que desarrollaron IRIS eran pacientes que tenían cargas virales mucho más elevadas, eran pacientes que estaban, lo mismo, la presentación de Colombia, estadios avanzados de la enfermedad. Aquel que no tenía ese estadio avanzado, que muchos de estos eran pacientes de Inglaterra, tenían un mejor desenlace. Los pacientes de África tenían una evolución mucho más, digámoslo, no tan favorable, y era porque estaban en unos estados de enfermedad diferentes. Y el problema es que solo la terapia antirretroviral, y ya eso lo sabemos desde esa publicación del 2004, hoy día nosotros lo que hacíamos era, colocábamos solo terapia antirretroviral y mirábamos qué pasaba, si mejoraba o no mejoraba. Y el oncólogo decía, no, depende cómo le vaya con su terapia antirretroviral. ¿Qué sabemos con esto? Que si está solo en terapia antirretroviral, el riesgo de desarrollar reconstitución inmune es mayor. En África podían acceder a la terapia antirretroviral en ese momento para estos estudios, pero era difícil poder acceder a la quimioterapia. Entonces, ahora un poco sobre el tratamiento. Solo unos mensajes, porque yo no soy oncólogo. No les voy a decir cuál es el tratamiento del sarcoma de Kaposi, pero sí les puedo recomendar estas guías que están publicadas ahora en el 2019, que hacen el consenso de cómo es el manejo del paciente que tiene un sarcoma de Kaposi, y hacen la discusión del paciente con VIH. ¿Cómo si nosotros podemos ayudar a seguir? Cuando yo tengo un paciente con sarcoma de Kaposi, estamos acá, ¿qué es lo que tengo que mirar? ¿Cuántos órganos está afectado? No solamente es que tiene esta piel, no, ¿dónde más? Mucosas, si hay compromiso pulmonar, si hay compromiso gastrointestinal. Voy a mirar pruebas bioquímicas, porque estos pacientes por los medicamentos van a generar toxicidad de medicamentos. Las guías recomiendan la viremia del virus herpes 8, pero en Colombia, o por lo pronto en Fundación, no tengo disponible la posibilidad de hacer la viremia del virus herpes 8. ¿Se acuerdan la asociación que hay? Entonces, esto no lo puedo llevar. ¿Qué más se recomienda? Los CD4, la biopsia, y ya empezamos con las imágenes. Todo depende si el paciente tiene síntomas. Entonces, si un paciente tiene sarcoma de Kaposi y me dice, mire, es que estoy con tos, yo le hago una imagen. La placa de tórax puede que me salga normal. La escanografía me va a decir algo. Si en la escanografía hay algún hallazgo, ¿qué le debo hacer? Broncoscopia. Si el paciente tiene sangrado, tiene cuadros de diarrea, tiene dolor abdominal, tiene algo que me sugiera que el paciente puede tener un compromiso gastrointestinal, tengo que hacer una imagen. Y ya saben por qué, me regreso a esta diapositiva. Porque los pacientes que tuvieron peor desenlace son aquellos pacientes que tienen estados de enfermedad mucho más avanzados. Muy bien. Siguiendo en esta guía, entonces nos plantean todas estas opciones de tratamiento. No soy oncólogo. Desde el área de las enfermedades infecciosas, acompaño al oncólogo que el paciente no tenga una infección oportunista, ayudar a manejar los medicamentos antirretrovirales, pero estoy pendiente de lo que pueda pasar. ¿Qué aprendí en esta revisión? Tenemos muchos medicamentos, desafortunadamente, estos no se recomiendan. Y con sorpresa veo en ocasiones que me llegan pacientes de manejos ambulatorios que vienen recibiendo medicamentos como este tipo, donde el sarcoma de Kaposi hoy día
estas pautas mostraron que realmente no tienen una respuesta clínica adecuada. ¿Qué es lo que se ha visto que queda como claro? Estos dos medicamentos, doxorubicina liposomal y paclitaxel. ¿Qué ocurre? Que cuando esto que la bleomicina y la vinblastina miraron los estudios y la doxorubicina liposomal, miren la tasa de respuesta. Esto es libre de enfermedad. Aquellos que estaban con la doxorubicina liposomal, estaban libres de enfermedad hasta en un 60%. Aquellos que estaban con las otras pautas, libres de enfermedad, 20%. Entonces ya es claro en el mundo que las pautas de doxorubicina serían las pautas que debemos administrar en estos pacientes. Y ahora, si doxorubicina pegilado o paclitaxel, pues eso ya es una situación que nuevamente no soy oncólogo, soy infectólogo. Pero ¿qué dice la recomendación actualizada? Esta sería la pauta inicial. Paclitaxel, aunque tiene tasas de respuesta mejor, ocurre que tiene más eventos adversos y por lo tanto se plantea como segunda elección. Como infectólogo, ¿qué me llevo? Que hay pautas en el sarcoma y que si este paciente tiene que empezar un medicamento, empezaríamos la doxorubicina y ojalá la liposomal. Que si fracasa, tenemos la opción del paclitaxel. Ese es el mensaje que deberíamos llevarnos desde el área de las enfermedades infecciosas. ¿Cómo se sigue este paciente? Entonces, hay unas recomendaciones de qué hacer en este paciente. No tenemos que hacer la viremia del virus herpes 8. Este es un paciente que tiene una lesión a nivel oral y ahora sí viene el papel del infectólogo. ¿Qué hacer? Como infectólogo yo voy y me dice, doctor, tiene un sarcoma de Kaposi. La pregunta es, ¿empezamos terapia antirretroviral o no empezamos terapia antirretroviral si el paciente no está en tratamiento? ¿Qué piensan ustedes? ¿Empiezan o no empiezan terapia antirretroviral si ya tiene el cáncer? Lo empezamos y lo tenemos claro. Y eso nos lo dijo este estudio muy reciente porque habían conductas y recientemente tuve una situación donde el paciente me le pararon la terapia antirretroviral mientras le manejaban la enfermedad oncológica. No se debe parar. Si ya está, se debe continuar. Y si no está, se debe iniciar. Esto lo sabemos porque cuando yo tengo un cáncer y el paciente a los 6 meses, ¿qué ocurre? Que si no tiene un control virológico, aquí no hay un control virológico, aquí tenemos un control virológico, la mortalidad va a aumentar 35% por cada logaritmo de viremia que tenga del VIH. Entonces yo tengo que empezar el tratamiento y lo tengo que empezar inmediatamente. Esta es otra lesión, no se ve bien, pero aquí es una lesión a nivel de la cavidad oral. Y como infectólogos, ¿qué debemos hacer? Esto, vigilar si la doxorubicina o el paclitaxel tiene algún tipo de interacción con los fármacos antirretrovirales. Entonces es muy habitual, llegan a la clínica, nosotros hacemos el chequeo, miramos que el paciente no puede llevar algunas pautas y habitualmente sabemos que hoy día una de las pautas antirretrovirales que más utilizamos o que inician los programas de VIH, ¿cuáles son? Es una pauta que se basa en ¿qué? En los no nucleócidos, como el efavirenz y la nevirapina, ¿correcto? Lo usan, ¿cierto? Bueno, miren lo que ocurre con el efavirenz y la nevirapina. Con la doxorubicina vamos a tener problemas. Con el paclitaxel, no tanto. Con la nevirapina vamos a tener problemas con la doxorubicina y con el paclitaxel. Por lo tanto, estas pautas de no nucleócidos, cuando llevamos la doxorubicina, no nos sirven, porque tienen eventos adversos. ¿Y por qué se va a presentar? Porque sabemos que estos medicamentos van a compartir las mismas vías de metabolismo, a través del citocromo o a través de la glucuronización. Entonces lo que ocurre es que los efectos tóxicos de los medicamentos de la quimioterapia van a ser mayor y podemos tener niveles plasmáticos de los medicamentos antirretrovirales más bajos. Eso hace que los tratamientos antirretrovirales fracasen. Entonces, ¿qué debemos hacer? Modificar a pautas que no tengan esas interacciones. Aquí coloco los inhibidores de integrasa que tienen esa ventaja, pero desafortunadamente tenemos un medicamento que es bueno, pero el haberle administrado cobicistat como un ahorrador de medicamento, el cobicistat lo que tiene es muchas interacciones farmacológicas. Entonces, en este tipo de pacientes no sería el medicamento ideal porque vamos a tener interacciones farmacológicas. Hay
muchos oncólogos y hematólogos que me dicen, doctor, ¿por qué no le coloco usted ganciclovir, foscarnet y cidofovir? Son antivirales que se ha visto que puede tener actividad frente al virus herpes 8. La realidad es que estos tipos de medicamentos, además que no están indicados, no tienen una indicación INVIMA para esta patología, la evidencia no soporta su uso y no se recomienda. Además que son medicamentos que son altamente costosos y tóxicos. Entonces, esa estrategia de administrar medicamentos porque el paciente no va bien, como estos antivirales, no es una pauta que se debe recomendar. No voy a hablar del SEA service, hablemos un poquito del linfoma de no-Hodgkin, pero no voy a hablar de todos. Vamos a hacer un repaso general. Hasta aquí nos va llegando claro que el sarcoma de Kaposi hay unos tratamientos y hay unos tratamientos antirretrovirales que desde el área de nuestra área de trabajo hay unas recomendaciones que podemos ya ofrecer. Entonces miremos el linfoma no-Hodgkin, lo mismo que el sarcoma de Kaposi, está relacionado a unos CD4 bajos y con CD4 muy buenos el riesgo que se presente realmente es menor. También vemos que estos pacientes cuando debutan son pacientes que vienen en fases avanzadas de la enfermedad, se acompaña de esos síntomas B, de esa fiebre, de esa sudoración y esa pérdida de peso. ¿Y qué es lo primero que tenemos que ir a buscar cuando un paciente tiene fiebre, sudoración y pérdida de peso? ¿Qué es lo primero que debemos buscar? A ver si están despiertos. Si un paciente con VIH tiene fiebre, sudoración y pérdida de peso en nuestro medio, tuberculosis, acuérdense que estamos en Tuberculombia. Entonces, es lo primero que tenemos que ir a buscar. Segundo, diagnósticos diferenciales, un linfoma. Entonces, esos síntomas B, tenemos que estar pendiente, preguntarle al paciente, mire usted, ¿cómo va? ¿Usted ha tenido fiebre? ¿Ha tenido sudoración? Y el registro del peso, que es lo más importante que todos deberíamos tener en la consulta. Puede afectar, y esa es la dificultad, el sistema nervioso central, y cuando se presenta a nivel del sistema nervioso central, muchos de nuestros pacientes pueden estar asintomáticos. ¿Qué ocurre referente al linfoma? Miremos esta línea de acá. Esto es cuando no teníamos terapia antirretroviral y una vez empezó la terapia antirretroviral hubo una disminución, pero esto no se quitó. O sea, el riesgo está. Miren lo que ocurre con el linfoma cerebral primario. Sí hubo un descenso que pudo haber sido significativo. El Burkitt, miren lo que ocurre, es igual. Hodgkin no, porque no hace parte de las enfermedades definitorias. Y lo que vemos acá es esa asociación con el virus de Epstein-Barr, nuevamente, oncogénico. El sarcoma de Kaposi con el virus herpes 8, pero este tipo de linfomas con el virus de Epstein-Barr. Este es un tipo de presentación del tumor que es muy poco frecuente. He tenido un par de pacientes con esto que ha sido complejo, que son los pacientes que tienen linfoma de fusión primaria. Son pacientes que tienen, mire, compromiso de todas las cadenas ganglionares. Fuera de eso, debutan con un derrame pleural. Y uno dice, tiene derrame pleural y tiene VIH, tiene una tuberculosis pleural. Tiene fiebre, sudoración y pérdida de peso. Le meten la aguja y lo que sale es que tienes un linfoma. Entonces, ese tipo de paciente que tiene derrame, tiene estos compromisos ganglionares y debuta con una enfermedad que se llama la linfoma de fusión primaria, habitualmente se asocia al virus herpes 8 y al virus Epstein-Barr, a los dos virus que tienen ese componente oncogénico. Eso hace que el pronóstico de este tipo de linfoma sea diferente. Casi que es como el más agresivo y es el que tiene menores tasas de respuesta a los tratamientos que tenemos disponibles. ¿Cómo se hace el diagnóstico en general de todos los linfomas no-Hodgkin? Biopsia del ganglio completo y del tejido. Somos felices que un ganglio de una adenopatía, en vez de mandarle a tomar la biopsia, le hacemos una aspirada, una citología. Eso no sirve. Y de hoy, ustedes se tienen que llevar la idea que si estamos buscando cáncer, no hacemos citologías aspirativas. Lo que tenemos que hacer es una biopsia completa del ganglio. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer además inmunohistoquímica. Mirar si el virus de Epstein-Barr está presente, mirar si el virus herpes 8 está presente y ver el tipo de celularidad que vamos a tener ahí. Los estudios de extensión, y aquí vemos un PET scan y vemos una escanografía, y habitualmente estos pacientes tienen que tener sus estudios escanográficos. ¿Qué vamos a hacer con este paciente? Y eso lo podemos hacer nosotros y no esperar que al oncólogo le llegue, porque una consulta a los oncólogos eso está como a los endocrinólogos, cada 3 o cada 6 meses. Entonces es complejo que este paciente lo manejemos de forma ambulatoria.
Casi es un paciente que deberíamos tener hospitalizado, y veo con preocupación en muchas instituciones que hospitalizan al paciente, le toman la biopsia, ya le tomaron la biopsia y le dicen váyase a la consulta externa para que el oncólogo le revise la patología. El problema es la oportunidad de las citas que estamos teniendo con oncología. Y estos pacientes, desafortunadamente, si no trabajamos pronto, vamos a tener complicaciones y desenlaces fatales. Entonces, esto es lo que vemos, preguntamos a nuestro paciente si ha tenido esos síntomas B, miramos y examinamos de forma adecuada adenopatías, hepatoesplenomegalia, masas nodulares, exploramos eso a nivel de la cavidad oral, lo que conocemos como el anillo de Waldeyer, hacemos la biometría y todos los exámenes de sangre habituales. Las biopsias tienen que hacerse, el aspirado de médula ósea es casi como una forma de tamizar si el paciente puede tener un compromiso del sistema nervioso central, porque estos tipos de linfoma les gusta el sistema nervioso central. Entonces hay que hacerlo, hay que descartarlo, y las imágenes. Ha sido discutido esto. Este es un paciente que consta con un linfoma cerebral primario. A veces con dificultad tenemos que yo pido una biopsia cerebral y la biopsia cerebral no se la hace. Entonces nos dicen, no, es que eso es un toxo, le da uno el tratamiento del toxoplasma y el paciente no mejora, y sigue la pepa. Entonces hay una dificultad enorme en que estos pacientes puedan a veces acceder, además entiendo que tomar una biopsia del cerebro no es fácil. Entonces se han planteado estrategias, y este es un estudio muy interesante en el 99, que es de un grupo italiano, donde hacían un SPET, pero con talio 201, y le medían la carga viral del Epstein-Barr en el líquido cefalorraquídeo. ¿Qué encontraron ellos? Esta es la imagen. Son pacientes que lo llevan a este estudio de medicina nuclear, muestra que hay una captación, esto genera un índice por encima de 1.9 o por debajo de 1.9, por encima de 1.9 es como el punto de corte. Miraban la carga viral del virus de Epstein-Barr en el líquido cefalorraquídeo y encontraban que el tener el SPECT con el virus de Epstein-Barr, la carga viral del líquido cefalorraquídeo, el valor predictivo de la prueba es muy alto. ¿Qué nos dice la guía? Que si usted no tiene la posibilidad de tener la biopsia cerebral, pero estos marcadores que no son invasivos, pues sí hay que hacer una punción lumbar, pero no hay que hacer una biopsia cerebral. Si esto llega a ser positivo, usted podría estar en la condición de empezar un tratamiento y una quimioterapia, pensando en el linfoma cerebral primario. Esto es algo que puede ser difícil, porque los oncólogos van a querer tener siempre una biopsia para poder documentar el inicio de la quimioterapia. Pero se los traigo porque es algo que nos ayuda un poco a agilizar, y eso ya es un poco conversando con los hematólogos y los oncólogos si esta estrategia les puede servir a ellos. Entonces hay factores pronósticos, así como en el sarcoma, en el linfoma no Hodgkin también. Hay relacionados al VIH y no relacionados al VIH. Relacionados al VIH, pues básicamente es que aquel paciente que no estaba indetectable, la sobrevida era menor que aquel paciente que estaba detectable. Entonces ya nos va diciendo que si usted tiene un linfoma no Hodgkin, tiene que tratar al paciente que tiene un VIH, ¿correcto? Hay unas relacionadas al tumor. Rápidamente tiene que ver es el compromiso. Si tiene una sola cadena ganglionar por encima del diafragma, si tiene dos cadenas ganglionares por encima del diafragma, si tiene varias cadenas ganglionares a ambos lados del diafragma, si tiene cadenas ganglionares diferentes, pero además tiene compromiso de órgano, pues esto me lo va clasificando en 1, 2, 3 y 4. El peor pronóstico, 3 y 4. Entonces un linfoma no Hodgkin con estas estadificaciones son los pacientes que tienen un pronóstico más reservado. Solamente para que ustedes entiendan que cada tumor, cada linfoma, ya vimos que hay varias variedades, tienen unos tratamientos, y uno ve en las historias que los oncólogos nos colocan, o los hematoncólogos, MTXDA, ARA-C, y uno queda en las mismas porque esto no sabe, así como yo le llego a colocar a él que tiene dolutegravir, que tiene estrivil, que tiene raltegravir, el oncólogo no sabe de esto. Entonces, desafortunadamente, esa comunicación a veces se pierde cuando los grupos no son multidisciplinarios, y lo que nosotros tenemos que tener presente es que cada letra significa un medicamento. Entonces, en este caso especial del linfoma cerebral primario, pues nos dicen que mire que las pautas de metotrexate a dosis elevadas y arabinóxido de citosina, ¿qué es esto? Sería el tratamiento. Y yo digo, bueno, ¿y esto a mí qué? No, solamente tenga usted el nombre ahí, no más. Sepa qué es lo que le van a dar, no solamente qué diagnóstico tiene el paciente, porque ¿cuál es el aporte que nosotros vamos a dar? Y ya se los voy a mostrar.
Otro ejemplo, el linfoma difuso de células B. Entonces ellos me colocan, no, es que le voy a dar R-CHOP o le voy a dar CHOP. ¿Qué es esto? Es rituximab, ciclofosfamida, adriamicina, vincristina y prednisolona. R es de rituximab, aquí lleva y aquí no lleva. Hoy otros esquemas de tratamiento, que POCH, rituximab, etopoxido, doxorubicina, vincristina, prednisolona, ciclofosfamida. Entonces aquí lo importante es los medicamentos que el paciente lleva. El linfoma de Burkitt, lo mismo. Vamos a dar pautas, aquí nos dicen que hay que darle Co2M e IVA. Y uno dice, ¿y eso qué es? Ciclofosfamida, adriamicina, vincristina, metrotexate y el IVA, y fosfamida, etopoxido y citarabina. Entonces, cada letra es un medicamento de lo que les están administrando. Cuando paso la ronda y estoy con los residentes, ellos llegan y me nombran un montón de cosas. Y yo le digo, ¿y eso qué es? Ah, no, doctor, es que le dieron EPOCH. Y yo, ¿y qué tiene el EPOCH? Vamos a aclararnos qué es lo que tiene. O sea, uno va y lo busca protocolo EPOCH y le aparecen todos los medicamentos. ¿Y es por qué? Porque yo necesito hacer esto. Les dejo esta página para que ustedes puedan acceder, donde coloqué todos los medicamentos de los que hablamos. Y aquí están todas las terapias antirretrovirales. Nuevamente, inhibidores de la integrasa arriba. ¿Por qué los inhibidores de la integrasa? Porque son los que lideran menos interacciones farmacológicas. Cuando voy y miro, miren lo que ocurre. Muy pocas interacciones, casi nada. Solamente tenemos el problema del cobicistat. Si el elvitegravir estuviera sola, no habría estos problemas de interacciones farmacológicas. ¿Qué pasa con los inhibidores de proteasa? Entonces todo el mundo dice, no, los inhibidores de proteasa tienen un efecto inmunomodulador, además yo se los doy, son mucho más baratos, no pasa nada y son potentes y todo el cuento. Miren lo que ocurre, lo mismo. ¿Por qué? Porque van a estar con medicamentos que tienen un metabolismo hepático y unas interacciones a través de esa citocromo. Miren los no nucleócidos, nevirapina y efavirenz. Y esa es la pelea. Porque entonces uno les cambia el medicamento, el paciente estaba con efavirenz, se va a su prestador, el prestador le dice, no, yo no lo voy a cambiar eso, efavirenz que es lo que usted está tomando porque eso lo tiene controlado. Pero no es solamente eso, es porque yo debo evitar esa toxicidad de los medicamentos con la quimioterapia mientras la está recibiendo. Entonces, estos cambios hay que ajustarlos y aquí tenemos los inhibidores de la transcriptasa, especialmente ese acompañante, lo que tiene que ver con el tenofovir y el abacavir. Y el tenofovir pues se nos va metiendo en ese problema y especialmente acá. Entonces hay una discusión enorme, que si el tenofovir en los pacientes que llevan metrotexate, si lo lleva o no lo lleva, cuando muchas de nuestras pautas llevan tenofovir. Este paciente, si yo le pongo abacavir y me hace una hipersensibilidad al abacavir, el proceso de su quimioterapia nos la va a retrasar un poco. Entonces aquí llega la discusión de, bueno, ¿yo qué hago? Tiene metrotexate, sé que hay una contraindicación, me fui a buscar un poco esto y lo que encontré es lo siguiente. ¿Por qué nos dicen que no debemos darla? Es porque el metrotexate y el tenofovir utilizan la misma vía de excreción a nivel tubular, compiten. Entonces, si compiten, vamos a tener efectos tóxicos del metrotexate o efectos del efavirenz. Eso es lo que nos dicen, por eso el prospecto nos dice no usarlo. Pero hay dos ensayos clínicos muy interesantes. Uno lo que hicieron fue dar altas dosis de metrotexate con tenofovir. Vieron que sí compiten, pero el efecto adverso del metrotexate no fue evidente en esos pacientes. También hubo otro estudio donde usaban metrotexate ya unas dosis bajas con tenofovir y lo que encontraban era que en esos estudios de farmacocinética sí se veía una reducción de los niveles de tenofovir. Que si tiene repercusión clínica no lo sabemos, pero la recomendación es que si no podemos cambiar el paciente de tenofovir a abacavir, si tenemos que mantenerlo, el paciente lo debemos es monitorizar estrechamente eventos adversos y la respuesta virológica. ¿Ok? Entonces es algo que sí quisiera resaltar porque yo sé que esto nos rasgamos las vestiduras y diciendo es que toca llevar el tenofovir y yo digo hijo de madre pero ahí sí que hago porque es que el tenofovir si lo cambio a abacavir mi temor es el desarrollo de la hipersensibilidad y si ese paciente yo no le he hecho el haplotipo HLA-B5701 tengo un riesgo mayor de desarrollar la hipersensibilidad al abacavir. Nuevamente, terapia antirretroviral hay que empezarla. ¿Cuándo? Inmediatamente. ¿Y eso por qué lo traigo y lo repito? Porque hoy día me enfrento a esa situación.
Muchos oncólogos suspenden el tratamiento antirretroviral a nuestros pacientes pensando por las interacciones farmacológicas y no hay ningún problema, no hay ningún lío, la podemos administrar solamente si vigilamos esto y es muy fácil, podemos entrar a esta tabla que es del Hospital de Barcelona o a la página que todos conocen que es la de Liverpool. ¿Qué hacer con las profilaxis? Como estos pacientes van a disminuir, y ya vamos a hacer unas diapositivas para ya finalizar, como la quimioterapia va a disminuir los CD4 y disminuye bastante, 50% del valor que tenían basal. Entonces, esta inmunosupresión que va a ser transitoria, yo debo estar pendiente que no me vaya a desarrollar neumocistosis. O sea, debo darle tratamiento para el PSP, citomegalovirus. Como muchos de los medicamentos que usamos, como el valganciclovir, tiene un efecto hematológico, produce neutropenia y leucopenia, estos pacientes en quimioterapia pues van a tener toxicidad hematológica. Uno quisiera no administrar ese medicamento y más bien estrategias que son anticipadas, donde estoy determinando la carga viral del citomegalovirus de forma regular. Es llamativo porque muchas de estas guías se hacen en áreas geográficas donde no tienen tuberculosis. Acuérdense, estamos en Tuberculombia. En ese momento tengo un registro donde tengo casi ya 1200 pacientes de tuberculosis, no tuberculosis y VIH, sino tuberculosis en general, de estos más o menos unos 160 pacientes tuberculosis y VIH. ¿Qué veo? La tuberculosis en estos pacientes que tienen una condición oncológica. Entonces mi preocupación es que pacientes que están en áreas de alta prevalencia para el país, como es el Valle del Cauca, de tuberculosis, deberíamos estar pendiente en la reactivación o en la infección. El papel de la prueba de tuberculina es incierto porque es un paciente que está inmunodeprimido y la PPD puede salir negativa. Los inhibidores o los IGRAs, que son las pruebas de liberación de gamma interferón, que no están disponibles, sería una de las pruebas a utilizar en este paciente. ¿Por qué? Porque este paciente se puede beneficiar del inicio de la isoniazida profiláctica si tiene una infección latente por tuberculosis. Y la vacunación, todos estos pacientes deberían estar vacunados. Ojalá 2 semanas antes de empezar la quimioterapia. ¿Qué vacunas? Influenza, neumococo 13 y mirar que tenga vacunación frente a los virus hepatotropos. Una discusión que se da con el rituximab, pilar en esos tratamientos de los linfomas no Hodgkin por el virus de Epstein-Barr. Este es un medicamento que es un anti-CD20 que bloquea. Entonces hay oncólogos que se acercan y me dicen, mire, es que le voy a dar rituximab y tiene menos de 50 CD4, creo que no le doy el rituximab, porque este estudio que se publicó en el 2005 es un estudio que mostró en un grupo muy pequeño que aquellos pacientes que tenían menos de 50 CD4 tenían más casos de fatalidad. Este mensaje se quedó, caló muy duro entre el grupo de hemato-oncología y muchos de los pacientes no les dan el beneficio del rituximab, que el rituximab mejora las tasas de respuestas de las quimioterapias. Este estudio que se hizo posterior y se publica también en Current Opinion en Oncology, lo que miró también, aunque era un N muy corto, era un estudio fase 2 donde mostró que el rituximab en pacientes que se les administraba y a unos que no, les fue igual de bien. La discusión es que en el primer estudio posiblemente entraron más pacientes que estaban en enfermedades más avanzadas. ¿Okay? Pues esto es lo de esperar si uno tiene un paciente que tiene una enfermedad mucho más avanzada o más comprometida. Igual en este grupo, los CD4, habían pacientes con CD4 menores de 100. Ahora, ¿cuáles son las neoplasias no definitorias? Y ahí vamos a acabar y aquí agotamos todas las enfermedades definitorias de cáncer. Solamente para mostrarles esta gráfica, como el cáncer anal, BPH, y su asociación con el BPH, miren lo que ocurre en las cohortes, viene en aumento. Miren el linfoma Hodgkin, que es una enfermedad no definitoria de SIDA, miren lo que ocurre, estable, pero hay una tendencia al alza, como el dólar. Cáncer de pulmón, ahí estable. Otras enfermedades no definitorias, miren lo que ocurre, aumenta. Y ayer hablaba con una de la cirujana plástica oncóloga y me decía, porque le decía, no, es que mañana tengo una conferencia. Ay, qué interesante, porque yo estoy viendo muchas cirugías de pacientes con CA vasocelular, porque está preocupada, que está aumentando mucho, y muchos de estos pacientes son VIH. Entonces, nuevamente, tamizar a nuestros pacientes de forma adecuada. Entonces, ahí viene la discusión.
¿Cómo tamizar? Acá, ¿qué es esta? Este es de cáncer de pulmón, pero es solamente un ejemplo y es para invitarlos a que este es un tema que debemos revisar con mucha más profundidad. Porque nuestras guías nos dicen que el paciente para tamizar en cáncer de pulmón, y le preguntaba a mis internos y se lo sabían muy bien, ¿cuándo usted tamiza en cáncer de pulmón? Cuando el paciente está entre 55 y 80 años, cuando consume más de 30 paquetes al año. ¿Sí? Más o menos esto. Y yo digo, bueno, ¿qué pasa con el cáncer de pulmón en VIH? Aquí vemos en una cohorte australiana cómo los pacientes que tenían VIH y cáncer de pulmón morían más que aquellos que tenían cáncer de pulmón solamente. O sea, la mortalidad es mayor en el paciente que tiene infección por VIH. Entonces yo hago el tamizaje para disminuir el número de casos o detectarlos temprano e impactar en la mortalidad. Hicieron, y esto lo presentan en el CROI de este año, como en una cohorte de mujeres y una cohorte de hombres, lo que hicieron fue aplicar esas indicaciones de cuándo tamizar. Y encontraron que cuando se tamiza a los 55 años en las mujeres, 30 paquetes año en mujeres, la sensibilidad del tamizaje era muy baja. Muchos pacientes podían tener el cáncer y no ser identificados. Pero cuando se mejoraba esto, y esto es un estudio muy bonito, pero este es el resumen, cuando se miraba un punto de corte de 49 años en mujeres, y miren que no necesito 30 paquetes años, sino 16 paquetes año. O sea, eso es medio paquete de cigarrillo por día. Yo no fumo. Son 20 cigarrillos que tiene una cajetilla, ¿cierto? O sea, la mitad. La sensibilidad de la prueba mejoraba muchísimo, pero no es del 100%. Y en hombres ocurría algo similar. Miren cómo aumentaba la sensibilidad cuando bajábamos el punto de corte a 43 años. Lo que nos va diciendo este estudio es que lo que nosotros tenemos en este momento y que nos han enseñado para tamizar a los pacientes es en población no VIH. En población VIH tienen un riesgo mayor, esos puntos deberían replantearse y deberíamos empezar tamizajes de forma mucho más temprana y con unos criterios diferentes. Solamente acá, para que ustedes piensen que si tienen un paciente VIH, fumador, con estas características, no esperemos a que llegue a estas condiciones para empezar el tamizaje. ¿Okay? En cáncer de mama, ¿qué está ocurriendo? Que las mujeres están muriendo más. Entonces, las mujeres se les tiene que tamizar igualmente. ¿Cuántos de nosotros estamos pidiendo mamografías en las mujeres que tienen los factores de riesgo para tamizarlas? Muy poco, porque estamos preocupados cómo va la infección por VIH. ¿Okay? Entonces los invito a que estos pacientes empiecen unos protocolos estrictos de tamizaje, porque son pacientes que están diagnosticando y la mortalidad en estos pacientes es cada vez más elevada. Conclusiones, y ya estas dos diapositivas para irnos a trabajar, que la terapia antirretroviral mejora el desarrollo o la presentación de las neoplasias y pasamos de tener en la época antirretroviral menos casos de lo que teníamos previamente. Que a pesar que se ha introducido la terapia antirretroviral, las neoplasias van a estar ahí presentes, por eso nuevamente el mal romance. Es ese que uno no sabe cómo acabar esa relación, no, ahí va, y dañando. Entonces hay que estar atentos. Todos los pacientes deben iniciar terapia antirretroviral y nunca debe ser suspendida. Y eso lo sabemos de estudios de hace 15 años, donde los pacientes parábamos el tratamiento y los desenlaces fatales o nuevos eventos oportunistas eran mayor. Entonces, en esos pacientes que están en quimioterapia, que el oncólogo les dice, pare, no, nada, ustedes tienen que seguir con la terapia antirretroviral y vigilar son las interacciones farmacológicas y eventos adversos, que eso es lo que nosotros debemos hacer desde el área de las enfermedades infecciosas. Y el ser un paciente que vive con VIH, que debuta con una neoplasia, no contraindica empezar una quimioterapia, porque ese es otro de los conceptos que a veces vemos, que al paciente tiene cáncer, entonces ya de entrada dicen no, mal pronóstico, ya vimos que con tratamientos estos tipos de cáncer les puede ir bien, y el ser VIH no es un RINRI, no es una contraindicación absoluta para empezar una quimioterapia, ¿vale? Bueno, yo creo que eso es todo, ajustándome un poco al tiempo. Muchísimas gracias. ¿Vale?
Si tienen preguntas o inquietudes, no sé, queda abierto el micrófono. ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Bueno, no sé si de los que nos están viendo hay preguntas. A ver qué dicen. ¿Nada? Bueno, nada. Muchísimas gracias. ¿Y la próxima conferencia cuándo es? El 17 de julio. ¿Y es sobre? Inflamación y VIH. Ok, los invitamos entonces a inflamación y VIH en la próxima conferencia. Vale, muchísimas gracias. Bueno, hasta luego.